nunca si tiene dinero para pagar su tratamiento. Nos toca pagar a la derecha para que no privatice la educación, para que no recorte las prestaciones por desempleo, para que no ponga en cuestión las pensiones. Y no estoy exagerando. Esto no son cosas que se dicen en un mitin. Veréis, Mariano Rajoy no suele decir nada, pero hoy hacía una entrevista, que es verdad que mantenía la ambigüedad esa permanente que tiene, él no sabe, no contesta, pero hay respuestas en la entrevista muy clarificadoras. Bueno, mejor dicho, hay algunos dependes muy clarificadores. Porque le preguntan, ¿va a recortar las prestaciones por desempleo? Y dice, depende de cómo vaya la economía. ¿Va a quitar el impuesto de patrimonio? Depende de cómo esté la situación presupuestaria. ¿Qué va a hacer con los empleados públicos? No está decidida la congelación salarial, depende de cómo estén las cuentas. ¿Qué piensa del copago en la sanidad? Bueno, a fecha de hoy no están mis planes, pero depende. A fecha de hoy, ¿qué quiere decir? Que a fecha de mañana sí, ¿verdad? Es decir, no dice lo que piensa hacer por miedo a meter miedo, pero deja abiertas todas las posibilidades a los recortes, uno a uno, para que luego, con la excusa de que las cuentas no están bien, recortar la educación y recortar la sanidad y meter el copago y rebajar las prestaciones, todas. Luego, esto no son cosas de mítines, esto es lo que hay encima de la mesa si este señor llega a gobernar. Y eso lo tenemos que evitar con nuestros votos, con los votos socialistas, que somos los únicos capaces de poder hacerlo. No valen otros, por muy respetables que sean. Quien puede parar de verdad a la derecha en este país es el Partido Socialista. Y por eso vamos a salir a la calle a ganar estas elecciones, porque este país necesita un presidente socialista, como decía Edu. Eso es lo que se elige el día 20 y eso es lo que vamos a hacer. Y es más que evidente que para todo esto no es lo mismo Rubalcaba que Rajoy. Veréis, Rubalcaba, Alfredo, tiene en sus manos la experiencia socialista, pero también los proyectos de futuro. Así que hoy, la última vez que vas a visitar en esta campaña Euskadi, Alfredo, yo quiero darte las gracias. Gracias por haber dado este paso al frente. Gracias por haber asumido esta responsabilidad con tu país, porque te necesitamos de verdad. Gracias por ese maratón que estás haciendo estos días, porque cuando las cosas no están bien no hay que pararse, hay que seguir corriendo, como haces tú. Los socialistas vascos sabemos muy bien lo que has hecho como ministro de Educación, como ministro de la Presidencia, pero sobre todo sabemos lo que has hecho como ministro del Interior, porque los vascos te debemos buena parte de nuestra libertad. Buena parte de nuestra libertad. Y por eso te vamos a ayudar. Te vamos a ayudar porque queremos que tú nos ayudes a nosotros después, como presidente del Gobierno. Queremos que nos ayudes a salir de la crisis sin dejar a nadie tirado en la cuneta. Queremos que nos ayudes a asentar la libertad en Euskadi, a cerrar las heridas abiertas por el terrorismo, a sembrar convivencia y tolerancia en este país. Y necesitamos un gobierno en España capaz de entender esto y capaz de colaborar con el gobierno vasco para definir el futuro en paz y en libertad de Euskadi. Y por eso nosotros y nosotras vamos a salir a las calles a recorrer Euskadi y a decirle a todo el mundo que no es lo mismo Rubalcaba que Rajoy. Vamos a usar la libertad conquistada para estar en la calle todos los días con el orgullo de ser socialista, con el orgullo de lo mucho que hemos hecho por este país y lo mucho que nos queda por hacer. Y te vamos a ofrecer, Alfredo, el triunfo en Euskadi. Eskerrik asko.
Gracias. Gracias. Como dice Edu, vamos a la faena. Gracias. Yo caña y vosotros votos, ¿vale? Gracias, compañeros y compañeras. Gracias. Gracias de corazón a los socialistas vascos. No es la primera vez que os lo agradezco, pero hoy especialmente. Gracias a todos los socialistas vascos por lo que me habéis apoyado ayer, por lo que me estáis apoyando hoy y por lo que sé que va a ser vuestro apoyo siempre. Gracias de corazón por estar esta noche aquí conmigo en Bilbao. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias de corazón. Gracias. Gracias, Edu. Gracias, Edu. Baracaldo. Vizcaya. Gracias, Edu. Gracias. Gracias por encabezar las listas en Vizcaya. Gracias por tu trabajo y por muchísimas cosas más. Gracias, Edu, por tu apoyo constante también y gracias por tu intervención de hoy, que ha sido muy clarificadora. Porque es verdad que en un mitin como este no hay más remedio que hablar de la economía y del empleo, porque es lo que preocupa a los ciudadanos españoles también en Euskadi. Pero hay otras cosas en juego. Se votan otras cosas también. Y es cierto que se votan los derechos y las libertades que los españoles y las españolas hemos conseguido durante 30 años, que hemos conquistado durante 30 años, por los que hemos peleado durante 30 años. Y es cierto que no somos lo mismo. Me recordaba el otro día, en el debate, un momento, ¿os acordáis?, en que me dijo, yo no soy igual que usted, y esto naturalmente que no, usted es de derechas, ¿no? ¿Os acordáis? Claro que no, faltaría más, ¿no? Ni en eso ni en nada. Pero es cierto que en materia de crisis tenemos salidas distintas, y lo decía Pachi también, salidas diferentes. Unos pensamos en todos y otros piensan en que a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Es verdad, pero también en derechos. O si me apuráis, especialmente en derechos. Y me voy a empezar por referir a los derechos de las mujeres, a la igualdad de derechos entre las mujeres y los hombres, que ha sido nuestra gran batalla durante mucho tiempo, especialmente en las últimas legislaturas. Y quiero empezar por reconocerle a José Luis Rodríguez Zapatero lo que ha hecho en materia de derechos, de igualdad de derechos entre mujeres y hombres, que ha hecho mucho, compañeros y compañeras. Mucho, mucho. Y es verdad, Edu, que en esto tampoco somos iguales. Os diría, en esto, sobre todo, no somos iguales. Y es cierto que aquí no se trata de quedarse en el mismo sitio, porque si nos quedamos en el mismo sitio en materia de derechos, sencillamente retrocedemos. Hemos hecho mucho, hemos cambiado muchas leyes, pero ahora nos queda lo más difícil. ¿Sabéis qué? Nos queda cambiar las costumbres, los usos, los hábitos. Es fácil cambiar el BOE. Cuando uno tiene la mayoría parlamentaria es mucho más difícil cambiar las actitudes, los usos y las costumbres, cuando lo que hay que hacer es olvidar siglos de machismo, que es en lo que estamos, siglos de machismo. Queda mucho por hacer, mucho. Por eso es muy importante hablar de este tema. Y por eso me gusta empezar por este asunto. Me gusta empezar por esto para decirles a las mujeres con toda rotundidad que en esto no somos igual que la derecha, que somos justamente lo contrario, que es verdad que yo no pienso lo que Rajoy, que no, que yo creo que es un derecho de las mujeres decidir sobre su maternidad y Rajoy no lo cree, que yo creo que es un derecho de las mujeres tener una ley que les iguale a los hombres y Rajoy la recurrió al Tribunal Constitucional, que no, compañeros, que no somos lo mismo, que con nosotros la igualdad avanza y con la derecha retrocede, que así ha sido en los últimos 30 años. Es verdad, Edu, tienes razón. Y tenemos que seguir avanzando, porque es cierto que queda mucho por hacer, porque es verdad que todavía hay muchas mujeres que cuando van a pedir un puesto de trabajo esconden celosamente si están embarazadas. Y es verdad que hay muchas mujeres que hacen el mismo trabajo que los hombres y ganan muchísimo menos. Y es verdad que al final, cuando hay que conciliar, todos sabemos que concilian más ellas que ellos, todos. Y que cuando hay que quedarse en casa porque hay algún enfermo, se queda la mujer.
Y cuando hay que llevar al niño al médico, va la mujer. Y cuando hay que optar entre quién de los dos no trabaja para cuidar a un dependiente, siempre se queda la mujer. Es verdad, compañeros y compañeras, que queda muchísimo trabajo por hacer. Y ese es mi primer compromiso aquí en Euskadi. Seguir trabajando por la igualdad, conciliando. Por eso llevamos una propuesta para hacer escuelas infantiles entre 0 y 3 años. Es verdad que es muy bueno para los niños, muy bueno. Que es muy bueno que vayan pronto a la escuela. Cuanto antes mejor. Cuanto más dificultades educativas haya en su familia, cuanto menos progreso educativo puedan conseguir en su familia, mejor. ¿Sabéis para qué? Para impedir que la desigualdad en la cuna acabe siendo la cuna de todas las desigualdades. Para eso queremos una educación entre los 0 y los 3 años, para eso. Pero también para que concilien los hombres y las mujeres, pero más las mujeres, sobre todo para que ninguna mujer tenga que hacer esa opción que hoy muchas tienen que hacer entre trabajar y cuidar a sus hijos. Esa práctica la queremos desterrar, compañeros y compañeras. Esa es nuestra voluntad, ese es nuestro compromiso, y en eso no somos iguales, no lo somos. Yo pienso que es un derecho de los ciudadanos españoles vivir con quien quieran, dormir con quien quieran y casarse con quien quieran. Es un derecho, así lo hemos consagrado. Y el PP dice que no, y Rajoy dice que no. Y el otro día daba torpes explicaciones sobre el matrimonio, la palabra matrimonio, Naturalmente, la palabra matrimonio, ese es el derecho. Es algo así como si les dijera a las personas del mismo sexo, de acuerdo, podéis dormir después de comer, eso sí, no lo llaméis siesta. Pues no, se llama matrimonio, es un matrimonio, de acuerdo con nuestra Constitución, es un matrimonio. Por tanto, sí, compañeros y compañeras, tenemos que explicarles a los ciudadanos en los días que quedan de aquí al 20 de noviembre que también va de derechos civiles, de derechos básicos, de igualdad entre hombres y mujeres, de derechos de las personas a vivir como quieran, también de eso va. Y aquí no es una opción u otra, es avanzar o retroceder. Si gobernamos, avanzaremos, y si gobierna la derecha, recortarán y retrocederemos en derechos fundamentales. Esa es la verdad. Por eso, Edu, es verdad, no somos lo mismo, ni Rajoy ni yo, ni el PSOE y el PP, ni la derecha y la izquierda. Naturalmente que no somos lo mismo. Gracias, Edu, y gracias, Lehendakari. Ha hecho una cosa muy importante el Lehendakari, que es recordar nuestra historia. Fijaros, estamos haciendo una campaña electoral donde estamos todos los socialistas, todos, desde los más veteranos hasta los más jóvenes, que por cierto hoy me acompañan como siempre, aquí cubriéndome la retaguardia, a los que les quiero agradecer muchísimo su implicación, a los jóvenes, todos. Y tiene un sentido que estemos todos, tiene un sentido que esté todo el Partido Socialista, tiene un sentido que esté Felipe González, que esté José Luis Rodríguez Zapatero, que estén todos los socialistas que han gobernado en esta democracia. Tiene un sentido, porque es verdad que la crisis es muy profunda. Y es verdad que cuando las crisis son profundas, cuando los pueblos se encuentran en encrucijadas como la que tenemos por delante, se cuestionan muchas cosas. Y es cierto que se están cuestionando muchas cosas. ¿No habéis oído decir en los cenáculos de la derecha, en las tertulias de la derecha que proliferan como las setas, ¿no habéis oído decir eso de esto no nos lo podemos pagar? ¿No suena? Pues cuando oigáis eso, mirad a la cara a quien lo dice, veréis cómo ese siempre se lo puede pagar. Ese es el debate. Ese es el debate.